tema principal es el router. ¿Cómo vamos a configurar el router? Ya hemos hecho algo de eso en CCNA1. Nos interesa analizar cómo es que el router enruta sus decisiones de enrutamiento, o sea, cómo funciona el enrutamiento, cómo trabaja el router. Entonces, ahí comenzamos. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos contenidos. Y comenzamos preguntándonos para qué el router enruta. Entonces, yo quiero hacer para responder para qué router tiene que enrutar o qué significa enrutar. Voy a partir de este gráfico, ¿dónde está mi lapicito? Voy a partir de este gráfico, de esta pequeña red, para preguntarles a ustedes, mientras más alumnos intervengan, mientras más respondan, mejor. Eso me da una idea y puedo de las respuestas generar otras o generar inquietudes o responder algunas dudas que se pretenden. Entonces, lo que quiero por ahora saber de ustedes, que me digan cuál es la función de un router. Yo acá en esta red veo un router. Me preguntan, ¿y para qué está el router ahí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Para qué hay un router en la red? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función? ¿Qué papel está haciendo el router? En principio, enrutar, pero ¿y qué cosa es enrutar? Por acá veo en Cristian me dice conectar LANs, me parece muy bien. Un enlace, una forma de enlazar, podríamos agregarlo para conectar redes. Comunicación entre redes, le agregamos para comunicar ambas redes, perfecto. Enlazar computadoras, más que enlazar computadoras, grupo de computadoras, y eso sería una red. Enlazar redes o conectar redes. Ahora, dentro de una red, ¿qué hay? Computadoras, ¿ok? Enlazar datos, no, permitir el intercambio de datos lo podrían mejorar, ¿no? Crear enlaces entre el ISP y la LAN. Bueno, la LAN es una red y el ISP seguro, estamos hablando de la red del ISP. Entonces, básicamente es conectar una red con otra red. Lo de conmutar, si dices conmuta de una red a otra red, también lo podríamos aceptar, ¿no? Conmuta de una red a otra red. Dividir redes, también podríamos decirlo. Permitir permitir a que dividamos las redes y interconectarlas también. No solamente dividirlas, sino interconectarlas a esas redes. Crear comunicación entre las redes, perfecto. Nos ayuda a administrar en las redes por el lado de la comunicación entre redes. O más específicamente, subredes. Muy bien, Manuel. Ok, vamos entonces acá, ¿dónde está mi lapicito? Ya puedo, sí, perfecto. Acá en esta pequeña red veo que hay un router. Y si hay un router, significa de que de este lado, acá hay una interfaz. Y para esa interfaz, acá hay un grupo de máquinas. ¿Ok? Acá debe haber una red y de este otro lado, con esta otra interfaz, acá debe haber otra red. Digamos que había dos redes. Bueno, en cambio solamente podrían haber más computadoras, ¿no? No es necesario dibujarlas todas. Pero si de pronto yo veo que acá hay una red y acá hay otra red, el router va a permitir que estas dos redes se conecten. Cuando veo un router significa que acá hay una red y acá hay otra red. Pero como estas dos redes están unidas, el término correcto, más técnico, es, en lugar de decir redes, debería decir subredes. Subredes. Acá hay una subred y acá hay otra subred. A veces lo decimos subred, otra vez lo decimos red, pero entiéndase que es una subred. O sea, es parte de una red. Antes era una red, pero al interconectarla con el router, ya no es una red, sino es una subred. ¿Ok? ¿Cuál es la función del router que está? Dice que es enrutar. Y lo que va a permitir es que esta computadora que pertenece a esta subred pueda enviar sus paquetitos
Y el router, al recibir esos paquetitos, va a poder enviarlo a la otra red. Y lo recibirá por otro lado la PC de destino. Pero cuando dicen que del lado izquierdo hay una subred y del otro otra subred, eso significa que acá, todas estas máquinas tienen que tener una dirección de subred. Y esa dirección de su red de este lado, me imagino que es 192.168.10/24. Y este otro grupo de máquinas van a estar en otra subred, cuya dirección de subred es 192.168.2.0/24. O sea, el de la izquierda es la subred 1.0 y el de la derecha es la subred 2.0. Solamente estoy usando los dos últimos objetos. ¿Ok? Por lo tanto, si esta computadora se conecta o quiere comunicarse, envíale los paquetitos a esta PC está en una subred y está en otra subred. Si esta computadora quiere comunicarse y la IP de destino, este es .3, por ejemplo, este es 2.3, ya la PC se dio cuenta de que la IP de destino, en este caso, es en otra red, por lo tanto, envía ese paquete al router, porque el router es su gateway. Por ahí creo que comentaban, el router sirve de gateway, ¿no? Entonces, y al enviar al router el paquete, él sabe, justamente, ese es su trabajo de él, enrutar, le buscará una ruta, le buscará un camino, y verá que para llegar a esa PC, a esa dirección, lo tendrá que sacar por esa interfaz y lo enviará hacia el otro lado. Pero para hacer el trabajo el router de enrutar, de permitir que los paquetes de una red pasen a la otra red, el router necesita información. ¿Qué tiene que tener el router para poder hacer ese trabajo de enrutar, de buscarle una ruta a los paquetes para que lleguen a su destino? Una tabla de enrutamiento. Una tabla de enrutamiento. ¿Y cómo veo esa tabla de enrutamiento? Cuando ingresas al router, en el clic pones Show IP Route. Show IP Route. ¿Y qué voy a encontrar en la tabla de enrutamiento? Rutas. Rutas. Y en cada una de esas rutas que voy a encontrar direcciones de su red. ¿Y cuántas direcciones de su red debería encontrar? 2. ¿Y por qué 2? Porque acá hay una subred y acá hay otras subred. O sea, si hay dos subredes y acá tengo dos direcciones de subred, ¿el router conocerá toda la red? Sí, sí. Exactamente. ¿Ok? Entonces vemos que para que haga su trabajo, el router necesita la tabla de enrutamiento y utilizando este comando show IP route puedo justamente ver si mi router conoce o no conoce esa red. La comunicación entre redes no sería posible sin un router. Para eso, cuando yo veo un router, cuando ves un router, ya tienes que sacar en cuestión de que si hay una interfase acá, ahí debe haber una subred. En la otra interfaz, ahí debe haber otra subred. Y si hubiese otra, ahí debe haber otra subred. El router va a determinar la mejor ruta. Obviamente acá hay un solo camino, pero podría haber varios caminos para llegar al destino. ¿Y por cuál camino le envío? ¿Por cuál ruta? La mejor. La mejor. El router va a usar la mejor ruta para llegar hacia su destino. El router va a conectar múltiples redes o subredes. Esta es una subred, esta es otra subred. Y no solamente dos, sino muchas más. El router es el responsable de enrutamiento de tráfico entre redes. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Dice que los routers son computadoras. Efectivamente, el router es una computadora, pero una computadora especializada, ¿no? Para que haga ese papel de enrutar los datos, los paquetes. ¿Y qué componentes tiene ese router? Como cualquier computadora tiene su CPU, su procesador, su unidad central de procesamiento, CPU.
tiene un sistema operativo que para el caso de los equipos Cisco Router y Switches le llamamos iOS, Sistema Operativo Internet Network, o simplemente Sistema Operativo. Y ese sistema operativo de mi computadora, entre comillas, de mi router, ¿dónde está? Acá, en la memoria flash. Y la memoria flash, ¿qué papel hace? Como si fuese un disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento, ahí tiene almacenado el sistema operativo o el iOS en la memoria flash, que estaría haciendo el papel de disco duro como nuestras computadoras. Y esa memoria flash es como si fuese una memoria USB. El sistema operativo estando en la memoria flash no me sirve. Yo sé que para que pueda funcionar mi router, o sea, para que pueda estar trabajando mi router, este sistema operativo debería estar en la memoria RAM. Lo que va a ocurrir entonces es que al momento que enciendo el router, debería cargarse ese sistema operativo de la memoria flash y pasarlo a la memoria RAM. Y pueda ser ejecutado ese sistema operativo desde la RAM, ¿no? Siempre ocurre eso. Debería, en este caso, al inicio, cargar el iOS a la memoria RAM. Eso pasa con nuestras computadoras. Nosotros encendemos nuestra computadora y del disco duro se carga el Windows, el sistema operativo, y se carga en memoria RAM. Para poder hacer esa transferencia de iOS o sistema operativo de flash a RAM, alguien tiene que hacer esa tarea. Y esa tarea lo hace, en este caso, el CPU. Pero el CPU dice, momentito, yo para hacer esa tarea necesito un programa. Y por ello es que el CPU apenas encendemos el router, se va a buscar su información al ROM BIOS. Y en el ROM BIOS, ¿qué va a encontrar? El primero que encuentra es este programita, el POS. Y al ejecutar este POS, ¿qué hace? Diagnostica los componentes de mi router. A ver si están bien el hardware de mi router. Y si están bien, perfecto. Luego ejecuta el otro programita, el boot o bootstrap. Con este programa el CPU va a poder ubicar al sistema operativo en la memoria flash y lo va a pasar a la memoria RAM. Y ya estando en la memoria RAM el iOS, el sistema operativo toma control de todo. A medida que el CPU lo va ejecutando, el sistema operativo, el sistema inteligente, que comienza a dominar, a controlar todos los procesos. Cuando trabajamos con router y ya está en pleno funcionamiento, y está trabajando el router, nos hemos encontrado de que ese router podría en ese router configurarle, en este caso, configurarle un password, configurar las direcciones de las interfaces, etcétera. Y toda la configuración de mi router, que lo puedo ver en este caso de la siguiente manera, show RUNN, show running config. Cuando lo miro, yo puedo ver qué configuración tiene mi router. Y este archivo de configuración que se llama running config, ¿dónde está? En la memoria RAM. Esto que lo estoy viendo con el comando show running config está en la memoria RAM. Pero me dijeron de que debería, si ha hecho alguna modificación acá, debería salvar la configuración. Usando copy, RUNN, STAR, start config. Y este start config es otro archivo que tiene lo mismo de running, pero está en otro sitio, en otra memoria, acá, en la NVRAM. ¿Y por qué aparece NVRAM? ¿Qué significa NV? ¿Se acuerdan qué significa NV?
Porque a este RAN y este es la NB-RAN. ¿A qué se refiere con NB? Muy bien, Cristian. Eso significa no volátil. Y ahí tendría que darme cuenta que acá la memoria RAM, esta RAM es volátil, significa de que si apago el equipo, todo lo que está en la memoria RAM desaparece. O sea, si yo he hecho una configuración, hice una configuración y no lo salvé, no hice el copy run ni start config, obviamente desapareció y tendré que volverlo a hacer, ya que la memoria RAM es volátil. Mi memoria RAM es volátil. Entonces, ¿qué hago para que no se pierda esa configuración? Guárdalo en una memoria no volátil. Y por eso el router tiene una memoria no volátil, ¿ah? Y ahí lo guardamos. ¿Y cómo se llama esa memoria? NVRAM, así tal cual lo han puesto, indicando que es una RAM no volátil. ¿Y qué se almacena ahí? El start config. El start config. El archivo de inicio de configuración. Vemos entonces que en la RAM está el iOS, o sea, el sistema operativo de ejecución, el archivo de configuración, o sea, running config. Está también, en este caso, las tablas de enrutamiento, las tablas de enrutamiento. O sea, si en este router pongo routing table, esta tablita pequeñita, esa tablita, la tabla de enrutamiento, está también en la memoria RAM. ¿Ok? La tabla de ARP. Y si llega un paquete, ¿dónde se guarda? En la memoria RAM, en el buffer de paquetes. Parte de la memoria RAM para ir guardando los paquetitos. O sea, en esa memoria se van guardando temporalmente bastante tipo de información. Mientras que en la memoria ROM, en la famosa ROM BIOS, que es no volátil, que no es volátil, están las instrucciones de arranque, o sea, el boot. Está un software básico de diagnóstico, o sea, el POS. Y está incluso un sistemita, un iOS limitado, para que cuando haya problemas acá en el sistema operativo, pueda recuperar el sistema operativo de mi router, ¿no? Un sistema pequeñito para que me sirva en este caso de recuperación en condiciones de falla. En la NVRAM tengo el archivo de configuración de inicio, o sea, el start config. Y en la memoria flash, como hemos comentado, está el iOS, Sistema Operativo Internet Network, y algunos otros archivitos del sistema. Como vemos, el router se comporta como si fuese una computadora y tiene los componentes muy similar a nuestros equipos. Los routers eligen la mejor ruta. Efectivamente, los routers en su tabla de enrutamiento tienen que poner la mejor ruta, tienen que determinar la mejor ruta para poder enviar los paquetes. En su tabla de enrutamiento estarán ahí las mejores rutas. Y reenvían los paquetes a su destino en base a la dirección IP destino. Acá también vamos a analizar algo interesante de cómo es que el router hace su trabajo. Para eso, dice que el router reenvía los paquetes. Y lo primero que voy a tratar de mostrar acá en esta topología pequeña también, veo que hay dos routers en particular. Y este router tiene una interfaz. Y esta interfaz, seguro que para esa interfaz acá hay una red. O subred. Acá hay otra interfaz en este router R2. Entonces, acá hay una subred. Acá hay otra interfaz, pero conectada a través de un cable. Entonces, acá hay otra subred. Pregunta, en esta red, ¿cuántas subredes hay? ¿Cuántas subredes hay en esta pequeña red? Tres, la que hemos marcado. ¿Y cómo yo encuentro? ¿Qué debo mirar para encontrar las subredes? O sea, ¿cuál es mi base para poder decir, ya, acá hay una subred? ¿Qué miro del router para decir, de este lado hay una red, del otro lado hay otra red? ¿Qué parte del router es que de pronto lo uso? No tanto sus direcciones IP, sino sus interfaces. No miro la tabla de rotamiento porque capaz que todavía no tiene la tabla de rotamiento.
Recién he conectado los equipos y yo ya tendría, al conectar los equipos, y capaz que en su tabla todavía no hay nada, porque no he hecho absolutamente nada, entonces ya tendría que saber cuántas subredes hay en base a las interfaces del router que estoy usando. ¿Ok? Y ojo, si hay 3 subredes, cada una de ellas debe tener estos numeritos. La pregunta es, ¿estos numeritos qué son? Quiero que me digan, para cada subred hay este numerito, pero ¿qué nombre le pongo a esos numeritos que están ahí? Hay 3 subredes y para dirección de red o de subred. Muy bien, Manuel, muy bien. Dirección de red o subred es lo mismo. Y ojo, no es lo mismo dirección IP que dirección de red. Porque cuando hablamos de dirección de red o de subred, dirección, voy a usar la de red más fácil, es así, dirección de red, es una dirección de red. Eso significa que esta dirección de red tiene muchas direcciones, no hay una, sino varias. Si fuese dirección IP, por ejemplo, la 3.3, esa es una dirección IP. Es una dirección IP. Una dirección de red tiene varias direcciones IP. La pregunta es, ¿esta dirección de red cuántas direcciones tiene? ¿Cuántas direcciones tiene esta red? Y Manuel me dice, hay 254 válidas. 254 válidas. Realmente hay 256. 256. 256. Pero solamente puedo utilizar 254. ¿Cómo sacar esa cantidad? Muy fácil. Cuando tú tienes una dirección de red, deben acordarse que las direcciones IP tienen dos partes. Tienen dos partes. Por un lado, la parte de red y la otra, la parte de host. Y si esta subred, esta subred es un /24, significa que tiene 24 bits de red, 24 acá, y para host le van a quedar 8 bits. Y con estos 8 bits, ¿cuántas direcciones se pueden generar? 2 a la 8. ¿Y cuánto es 2 a la 8? 256. 256. ¿Y puedo usar la 256? No, solamente 254. ¿Y cuál no puedo usarlo? La que comienza con 0, que es la dirección de red, y la que termina en 255, que es la dirección de broadcast. Exactamente. El 0 y el 255 del total de 256 no lo utilizo porque la primera dirección, la que para este ejemplo tiene un 0, esa es la dirección de red. Esa es la que identifica al grupo. ¿Okay? Y la última tampoco puedo utilizarlo porque es la dirección de broadcast. ¿Okay? Muy bien, entonces cada subred debe tener una dirección de subred. Y eso obviamente debería estar en la tabla de rotamiento. Si yo ya identifiqué que hay 3 subredes, miro la tabla de R1, que era la dirección de broadcast. La dirección de broadcast es una dirección especial para que un dispositivo, uno de ellos, cualquiera de ellos, se conecte con todo el grupo. O sea, si el router R2 envía esa dirección de broadcast, todos los de esta subred lo reciben. Broadcast es de uno a todos, de uno a todos. Pero en este caso, a todos dentro de esa subred. Entonces, el router R1 debe conocer las 3 subredes y eso es lo que estoy viendo acá. Aparecen 3. Entonces, vemos de que si esta computadora, como se ve en el esquema, intenta comunicarse con esta otra, le va a enviar un paquetito. Ese paquetito es preparado para que llegue hacia el router R1. Pero cuando esta computadora va a enviar el paquete al R1, realmente
lo que está enviando la computadora no es un paquete. Lo que está enviando es una trama. Está enviando una trama. Y esa trama, ¿qué de especial tiene? Tiene una cabecera y un tráiler. Una cabecera y un tráiler. Y dentro de esa trama, ¿qué está? El paquete. Y al llegar la trama al router, al llegar, en este caso, esa trama al router, lo dirigió hacia el router, ajá, lo que va a hacer el router es tomar ese paquete, o sea, quitarle las cabeceras, desencapsularlo, hablando en términos técnicos, lo desencapsula la trama quedándose con el paquete. Este es el paquete. Y ese paquete tiene una cabecera. Y en esta cabecera está la IP de origen, la IP de origen y destino. O sea, el router al recibir una trama le quitó la cabecera y el trailer y se quedó solamente con el paquete. Y luego, como ya tiene el paquete suelto, miró qué hay al inicio en la cabecera y encontró la IP de destino. Y ya sabe que la dirección de destino de la máquina es la 192.168.3.3. Ya sabe cuál es la IP de destino. Y como sabe que va a la 3.3, tendrá que buscar ahora en su tabla de enrutamiento, y acá tiene la tabla, a ver si hay alguna ruta ahí alguna ruta con una dirección de red que contenga a la 3.3. Y efectivamente, esta que está pintada ahí es la 192.168.3.0, justamente esta. O sea, el router sabe llegar acá, entonces dice, sí, sí la tengo. Incluso dice que tiene que enviarlo a este router o que salga por esta interfaz para que pueda llegar a su destino. O sea, el router mirando su tabla descubre que tiene que enviarlo por esta interfaz serial para que llegue al router R2 y el router R2 obviamente lo enviará hacia su destino. Pero por el lado de las tareas de R1, él simplemente tendrá que encontrar en la ruta ese paquete y la ruta es sacar ese paquete por acá. Pero él no va a enviar el paquete, sino siempre tiene que viajar trama. Entonces, ¿qué hace con este paquete? Lo encapsula. Al paquete, a este paquete, en este momento lo encapsula poniéndole una cabecera y un tráiler. Una cabecera y un tráiler. Y obviamente genera otra vez una trama. Pero esta trama de acá, que está saliendo por la interfase serial, esta trama, la interfase serial es una conexión WAN, esta es una trama WAN. Mientras que por otro lado, cuando llegó la trama por acá, esta es una trama de LAN. Son tramas diferentes, con encabezados diferentes. ¿Ve? Eso es lo que hace el router. Entonces, reenvía los paquetes a su destino en base a la IP de destino. Ok, encontró el paquete, rescató el paquete de la trama, miró la IP de destino, perfecto, y reenvía el paquete a la interfaz correspondiente. Lo envía a la interfaz serial, pero para eso, ¿qué tiene que hacer? Encapsular el paquete. Y encapsular significa ponerle cabecera y trama. Encapsula el paquete y lo envía al destino. Ya está. Ya hizo su tarea. ¿Ok? Ya hizo su tarea. Y ahora, por otro lado, el router red 2 recibirá esa trama, lo desencapsulará, mirará el paquete, verá la IP de destino y al encontrar que la IP de destino está por esta interfaz, preparará la trama para esta interfaz y lo enviará hacia la PC. Ese es el trabajo que hacen los routers y durante todo ese trabajo siempre revisan a la tabla de enrutamiento. Y para que mi router haga su tarea, si mi red tiene 3 subredes, esas 3 subredes deberían ser conocidas por cada uno de los routers. Y en este caso vemos que al menos mi router R1, no hemos visto la tabla, me imagino que R2 también lo conocerá, conoce esas 3 subredes.